Estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir esta tarde al Centro de las Artes. En días pasados comentaba yo que este año tendremos 3 conmemoraciones de estas que los mexicanos somos muy proclives a recordar, de centenarios, de cincuentenarios, etc. Este año se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a estas tierras de lo que hoy conocemos como América, y también se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata y 100 años del fusilamiento del general Felipe Ángeles. Las efemérides nos irán marcando el rumbo de las conferencias, de las pláticas que iremos abordando, pero bueno, ya que la herida de la conquista española sigue abierta y sigue causando dolor, no es que quiera yo abusar y poner el dedo en la llaga, simplemente que siento que es un deber conmemorar, recordar estos acontecimientos que forman parte de nuestra historia. Y bueno, en este orden de ideas tuve la ocurrencia de invitar a Raúl y a su equipo del programa Ecos de la Historia para que esta tarde nos recordaran justamente el aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, el último tlatoani que gobernó a los mexicas, aquel que dio caer a la gran cultura que dominó parte del altiplano mexicano y llegó incluso hasta el sureste mexicano. El grupo dominante en la época del arribo de los españoles, todos lo sabemos, son los mexicas, mal llamados aztecas, esa es otra historia. Y hoy nos van a hacer favor de recrear su tan gustado y tan exitoso programa de radio en este auditorio para narrarnos un poco de la historia de este personaje. Gracias nuevamente y le cedo el micrófono al equipo de Ecos de la Antigüedad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes que hoy nos acompañan en este programa, y así lo vamos a conducir como un programa de radio. También quiero agradecer a mi hijo Alonso, que está aquí en primera fila y que me acompaña el día de hoy. Gracias, hijo. Wow, estoy un valiente. Entonces, hoy vamos a conducir esta presentación como un programa de radio. El objetivo es que nos sintamos en la cabina y hagamos de cuenta que estamos en esa mesa larga, están los micrófonos, está una persona en los controles técnicos que siempre nos trae carrereados con los tiempos, nos pide que ya le vayamos cortando. En fin, vamos a tratar de emular esa situación y ojalá también nos acompañen algunas personas en el Facebook para mandar los saludos correspondientes y todo. La única diferencia es que en esta ocasión sí vamos a interactuar con ustedes en el sentido de que pues, al final del programa vamos a tener una sesión de comentarios, preguntas, respuestas, regaños y todo lo que ustedes deseen hacer. Bueno, el día de hoy en este programa, el panel, como dice mi amigo Raúl, a ver, tú di el panel. Bueno, será un poco medio curioso y chistoso decir, pero bueno, vamos a presentar el tema, es Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, se puede decir emperador azteca, pero no son términos correctos. Y el moderador va a ser Alonso Santamaría, y en los conocimientos estaremos Esteban Galván y un servidor. Y aquí, bueno, vamos a tener transmisión en vivo en Facebook, que ya está andando. Si llega algún comentario o pregunta, quizás se interrumpa de algo, de cualquier cosa que estemos diciendo y lo comentemos. Si hay algo así que de veras les salte a ustedes, que digan, es que tengo que intervenir en este momento, porque es muy importante, bueno, levantan la mano. Claro que vamos a tener una sesión final para esto, pero digamos, si es muy importante, se podría hacer. En caso que fluya el tema y demos todos los conceptos que tenemos aquí para todos ustedes. Y bueno, ahora sí. Ahora
Sí, bueno, los dejo con el moderador, que es el que nos va a disciplinar aquí dentro de lo que estamos dando, nos va a preguntar y así vamos a fluir con este importante tema. Bien, bueno, pues entonces ya estamos aquí en el programa, repito, y pues vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Muy buenas noches, estamos aquí en Ecos de la Antigüedad. Agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañan y no les voy a dar teléfonos de contacto porque nada más traemos el mío y además estamos aquí frente a frente. Pero bien, pues vamos a dar inicio al tema de Cuauhtémoc, el último gran tlatoani. Este tema, bueno, viene a cuento precisamente por el aniversario de su fallecimiento, pero además es un personaje que, aunque tuvo una muy breve participación en la historia de México, porque realmente no le duró mucho el gusto en lo que se refiere al impacto histórico, sí tuvo otras actuaciones, se fue funcionario del gobierno mexica, estaba como delegado, ¿no? Algo así, algo parecido a un delegado o a un subdelegado. Eso ya lo dirán las personas que realmente conocen a profundidad el tema. Pero lo interesante de Cuauhtémoc es que, a pesar de su breve participación y de que en sí es poco lo que se sabe de él en general, en términos generales, ya lo iremos viendo en la plática, es un personaje que dejó marcada la historia de México. ¿Por qué? Porque fue el último en tratar de defender pues el territorio de la colonización, invasión, intervención, o como le queramos llamar, que es parte de lo que seguramente mis compañeros van a también clarificar, qué fue lo que sucedió. Él fue el último, a él le tocó la caída final del imperio, un poderosísimo imperio que la ciudad de Tenochtitlan era más hermosa, más ordenada y más limpia que cualquier ciudad europea de la época, pero lo que priva a la fecha, curiosamente, es la tecnología. Es decir, la admiración que nosotros sentimos como seres humanos desde hace, pues sí, más de 500 años, desde probablemente el Renacimiento, tiene que ver mucho con la tecnología, y justamente en esas fechas empezaba a haber cambios importantes en Europa, y por supuesto pues vinieron a rebotar hasta acá. Bajo esta perspectiva histórica es interesante conocer al personaje, quién fue, qué hizo, por qué pasó a la historia, y a mí me viene ahorita una frase que, como no me la sé de memoria, la voy a medio repetir, pero la dice don José Fuentes Mares en un libro que a mí me encanta, que se llama Biografía de una Nación, y cierra su libro diciendo algo por el estilo de esto. Dice: con la gran mentira del Dios blanco y barbado inicia la historia de México, y a la fecha todavía nos la seguimos creyendo, algo así dice, ¿no? Es decir, él cierra con De la Madrid en aquel momento, pero lo que él transmite es que a la fecha la herida sigue abierta, como me parece que Valentín comentó, y a la fecha en México, y pienso yo que en buena parte de Latinoamérica, seguimos creyendo en ese Dios blanco y barbado que viene del otro lado del mar, o del otro lado del río, no sabemos ya de cuál de los dos, pero sí la cultura, apenas vamos tomando un concepto globalizado de la cultura, donde México juega un papel importante en el concierto de las naciones. Eso es muy reciente, ¿no? Todavía venimos acarreando un poquito de pues, prejuicios, si no, con los comentarios, ¿no?, de los actores ahora que nuestra actriz, ¿cómo se llama? Yalitza Aparicio fue nominada a los Óscares, y brincaron un montón de bárbaros a decir cada cosa que dices. Bueno, sí, seguimos acarreando una idea equivocada de lo que son, o lo que fueron en su momento, las castas, que ya deberían haber quedado obsoletas desde cuándo, ¿no? Pero no dejamos de ser una sociedad que divide en estratos. ¿Por qué esto? Porque la perspectiva histórica del personaje de Cuauhtémoc, pues ahora sí que queda envuelta, ¿no?, en todo esto. 500 años más tarde, pues los cambios apenas van caminando. Pues, ¿qué les parece si damos inicio ahora sí al tema en forma? Pues empieza Esteban, que nos vayas dando una línea narrativa, algo así. Otra cosa padre de la cabina de radio es que uno se equivoca y no pasa nada, ¿ok? Un conferencista formal no tiene mucho derecho a los errores, en cabina sí se vale. Bueno, gracias, Alonso.
Pues vamos a, como bien se mencionó, vamos a conmemorar, o mejor dicho, hoy se está conmemorando los 494 años de que murió el último tlatoani mexica. Me refiero a Cuauhtémoc. Y gracias a eso, su impacto en la historia, pues ha marcado nuestra nación. Es de los héroes nacionales que desde pequeñitos en la primaria nos enseñan la corriente, la vertiente oficial, pero compuesta de muchos errores. Y así como es conocida gran parte de su vida, otra parte de su vida también es desconocida completamente. Y en mi caso yo quiero hablar de las divergencias que hay con respecto a la información que tenemos sobre la vida de Cuauhtémoc. Como mencionaba, en la primaria nos enseñan algunas cosas interesantes y nos ensalzan mucho al personaje. Es como el paladín de la libertad, de la justicia, que pues es capaz de entregar su vida con tal de que su pueblo no sufra. Tenemos básicamente tres fuentes que nos hablan acerca de Cuauhtémoc: una fuente indígena, una criolla y otra española. Y esto a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Todavía en la actualidad pues se sigue discutiendo mucho sobre la vida de Cuauhtémoc. Hay otras personas que dicen no, ya está todo dicho sobre Cuauhtémoc. Pero como mencionaba, pues hay muchas divergencias. Empezando por el nombre, Cuauhtémoc, águila que cae, águila que desciende. Y les comentaba que en la primaria, o al menos en mi caso, allá por la década de los 60 del siglo pasado, el maestro que le tocó explicarme y mostrarme algo de esto tenía un concepto interesante: águila que cae, esa águila herida que desciende del cielo para caer y estamparse en el suelo. Y crecí con esa idea hasta que, pues con el paso del tiempo, estudiando aquí, leyendo allá, pues descubrí que ese era el concepto más equivocado que podemos tener del nombre de Cuauhtémoc. No sé si alguno de ustedes haya visto cómo ataca un águila. Les comento que hace pues ya algunos añitos, estando en la Sierra Queretana, muy cerca del río Moctezuma, en una pequeña ranchería, pues estaba básicamente con las señoras que habitaban ese lugar, y la de mayor edad le dice a la más joven, una persona como de 45 años, un poquito menos, tal vez un poquito más: hija, ten cuidado, mira, allá hay un águila. Y sí, muy alto, muy arriba, ahí estaba haciendo círculos sin mover sus alas el águila. Y es algo fantástico, ver cómo se sustenta. La hija, muy confiada, dice: no te preocupes, mamá, estoy muy atenta. Y esto porque habían sacado de su corralito a las gallinas y andaban por ahí picoteando la tierra, buscando tal vez algún gusanito, algunos maicillos que había puesto. Y bueno, la hija dice: no te preocupes, y muestra un palo. Dice: mira, con esto no se acerque el águila. Y bueno, pues seguimos en la charla, y cuando menos pensamos, escuchamos el cacareo angustioso de la gallina. Fue cuestión de voltear al patio donde estaban las gallinitas y nada más alcancé a ver el aleteo del águila, y en sus garras llevaba ya la gallina. En una fracción, en cuestión de segundos, bajó,
pero con una velocidad de vértigo. Porque recuerdo que pues alcé la vista para ver el águila y me pasmó su forma de volar. Y en menos de lo que lo estoy contando, ya estaba abajo y había atrapado una gallina. La pobre hija, digo esta señora de 45 años, pues ya alcanzó nada más a levantar su mano con su palo, pero ya el águila ya iba volando, bastante retirado de nosotros. Realmente quiero decirles que me quedé asombrado. Y hasta entonces comprendí lo que significaba águila que desciende. Y ese es el nombre de Cuauhtémoc, lo que significa su nombre. Sí, porque como mencionas, a nosotros nos decían águila que cae. Y es muy diferente descender que caer. Definitivamente. Bueno, pero como les comentaba, voy a hablar de ciertas divergencias. Dentro, sobre todo, de los que escriben la historia en el siglo XVI, la mayoría más o menos mantienen el nombre de Cuauhtémoc como tal. A veces le ponen Cuauhtémoc sí. La terminación sí da carácter a la palabra, no cambia su significado, simplemente nos indica que es un noble, por eso esa terminación. Sí. Pero hay personas que le llaman Guatemusa, Ubosi, inclusive, y bueno, por mencionar nada más dos casos. Cada uno de los historiadores, los que llegan después de la conquista, igual, según a quien se acerca, le van nombrando. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, con G, Cuauhtémoc, o con Q, de Querétaro, Cuauhtémoc, en fin, es una divergencia total. La mayoría de las personas consideran que es Cuauhtémoc, pero bueno, ya que hablamos un poquito acerca de su nombre y lo que significa, pues la pregunta digamos del gran premio, ¿verdad? Pues ¿dónde nació Cuauhtémoc? Porque tenemos también esa duda. Por ahí Ixtlilxóchitl nos da a entender que nació en lo que ahora es la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, pero también era parte de la Gran Tenochtitlán en aquella época, pues Tlatelolco. Era un reino que estaba sujeto a los tenochcas, que pagaba tributo. Bueno, ante esto, pues está la duda. No tenemos la certeza de dónde nació. Y esto, pues bueno, con el paso del tiempo y según el historiador y los documentos que vaya encontrando o con las personas con las que se fue encontrando y comunicando, bueno, pues van cambiando muchas cuestiones. Y tenemos a un personaje muy importante del siglo XX. Ella tenía su maestría en Ciencias de la Educación, la sacó en Europa, si la memoria no me es infiel, fue en París. Regresa a México, comienza a trabajar con Alfonso Caso y después el mismo gobierno le encarga que se ponga a investigar algunos datos acerca de Cuauhtémoc. Me refiero a Eulalia Guzmán, que en pleno siglo XX, allá por la década de los 40, encuentra un documento que se escribió en 1768. Este manuscrito es la recopilación de los datos y recuerdos que un indígena de nombre José Francisco tenía. Sus ancestros, vía tradición oral, le habían pasado mucha información y nada más había quedado en su familia. En esa época alguien pues se toma el trabajo de escribir todos aquellos recuerdos y este manuscrito pasa en 1940 aproximadamente con Eulalia Guzmán, lo encuentra.
Este manuscrito, bueno, es muy tardío, definitivamente, pero tampoco podemos en un momento dado decir que la tradición oral no tiene peso históricamente. Sabemos que la tradición oral en ciertos lugares es muy importante y es muy precisa, inclusive más precisa que la cuestión escrita, porque si no se hace en un buen material, después de un tiempo desaparece. Bueno, este indígena tenía 83 años, entonces pues ya a esa edad puede ser que algunas cosas se empiecen a equivocar, o se empiecen a olvidar, o las cambió. Bueno, en estos documentos nos dice que nació en el palacio del rey Guayahuititla, en Izcatiopan, lo que ahora es Izcatiopan, Guerrero. Después de que, bueno, les digo, ahí nació. Y va a contradecir mucho pues a lo que nos cuentan, les digo, esos cronistas del siglo XVI que tuvieron la oportunidad de convivir, conocer un poquito más acerca de Cuauhtémoc. Bueno, sus padres. También aquí hay bastante divergencia, pero pues otra vez Fray Bernardino Sahagún en este caso nos dice que fue Ahuitzol o Ahuitzoltzin, que significa perro de agua. Su padre fue el octavo Tlatoani que rigió los destinos del, vamos a usar la palabra que esté mal utilizada, del imperio mexica, y que gobernó de 1486 a 1502. Y esto, bueno, se acepta comúnmente, pero de nueva cuenta aparece Eulalia Guzmán con su manuscrito de Izcatiopan y dice que hay que tener cuidado, que realmente no es hijo del rey Ahuitzol, el Tlatoani Tenochca, sino del príncipe Sahagún. Ahora nos dice que la mamá de Cuauhtémoc era la heredera del reino de Tlatelolco. Pero no menciona el nombre de ella. Quien lo menciona es Ixtlilxóchitl de nuevo. Y bueno, aquí vienen las divergencias de nuevo. Son muy parecidos los nombres, cambian de pronto con una letra o dos, o definitivamente sí cambia un poquito el sentido. Tiyacapapatzin, Ticapapala y Yicalapatzin. Entonces, les digo, va cambiando el nombre según lo vaya mencionando, inclusive en el mismo manuscrito cambia de un capítulo a otro. El epistolario de la Nueva España nos dice que Yiyascuetzin era la mamá de Cuauhtémoc. Torquemada simplemente menciona era una señora tlatelolca y no se meten más problemas. Bernal Díaz y el Códice Ramírez, dice que era la hermana de Moctezuma II, pero no le da ningún nombre. Y de nueva cuenta aparece Eulalia Guzmán con su manuscrito. Dice, no era ninguna de ellas ni era tlatelolca. Era una princesa de Izcatiopan. Guayahuitlitlali. Entonces, es Y. Entonces, bueno, como se fijan, pues es un poquito confuso saber realmente quién fue. Ahora, los ascendientes de Cuauhtémoc han de saber que un requisito para
llegar a ser Huey Tlatoani, y en este caso pues, o el emperador mexica, era necesario, o una de las características que pedían es que fuera o que perteneciera al linaje de Acamapistli. Acamapistli, recordemos, es el primer Tlatoani mexica. Bueno, Cuauhtémoc es hijo de Ahuitzol, sus abuelos paternos son Tezosomo, por un lado, y la princesa Atotosqui, hija de Moctezuma I, y naturalmente los bisabuelos van a ser Moctezuma I y el rey Ixcuatl, que a su vez era hijo de Acamapistli, primer rey de Tenochtitlán. Entonces ahí vemos la genealogía, a grosso modo, de Cuauhtémoc. Sí descendía de Acamapistli y por lo tanto tenía derecho al trono. Por parte de su mamá, bueno, Tillacapatzin, sería su madre de Cuauhtémoc, era hija del rey Moquihui, que estaba casado con una princesa, hija de Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco. Y de ahí que también, bueno, tenía derecho de Cuauhtémoc a el reinado de Texcoco, de Tlatelolco. Bueno, no hay un solo registro fidedigno que nos diga que nació Cuauhtémoc. Y esto, les digo, pues crea bastantes divergencias, porque dependiendo de quién leamos o a quién acudamos, nos van a decir Chimalpán, Tezosomoc, Sahagún, Torquemada, Tobar, Acosta y todos los que escribieron en el siglo XVI, nadie menciona una fecha exacta del nacimiento de Cuauhtémoc. Y esto es extraño, porque los indígenas, los mexicas, tenían la costumbre de anotar con todo detalle la fecha del nacimiento, principalmente para darle nombre al recién nacido, y sobre todo también, en el caso de Cuauhtémoc, pues era noble, descendiente de nobles, era príncipe, para que si en algún momento accedía, como sucedió, al poder, se tuvieran todos estos datos. Pero no se han encontrado, no hay, les digo, ni un solo registro, nadie lo menciona. Bueno, la razón es simple. Recordemos que Cuauhtémoc asciende al poder en medio de una guerra. Están atacando la Gran Tenochtitlán, está sitiada. Entonces, cuando sube al poder, seguramente los encargados de escribir todo esto o no lo hicieron por estar ocupado en las cuestiones de la guerra, o lo hicieron, pero recordemos algo bien importante, que los españoles quemaron todo. Recordemos que Hernán Cortés había dicho y dio la orden: no dar un paso adelante sin dejar todo arrasado. Y esto pues es terrible, porque hubo muchas confusiones. Recordemos que tenían un celo religioso muy mal entendido, y todo lo que no comprendían para ellos era idólatra, era demoníaco, y había que destruirlo. Por ahí hay algunos, hay un manuscrito de 1528 que habla sobre la caída de Tlatelolco y menciona que recién entraron los españoles a Tlatelolco. De los primeros edificios que se encontraron, de las primeras casas que se encontraron, era una que funcionaba, diríamos hoy, como una biblioteca, donde estaba toda la historia en sus pergaminos de los tlatelolcas. Y lo primerito que hicieron los soldados fue quemarlo todo. Los nobles tlatelolcas, algunos previendo esto, ya antes habían sacado algunos papiros, pero con tan, no son papiros, manuscritos, pero con tan mala suerte que cuando pierden la guerra, que ya los españoles conquistan el reino de Tenochtitlán, pues les da miedo, porque hubo un hombre, Fray Juan de Zumárraga, que era bastante malo. Y a todo el mundo quería quemar, y a todo el mundo quería matar, si le encontraba una simple pintura. Entonces nos comentan que ya en Tlatelolco estos nobles,
viendo ya lo peligroso que era tener esos documentos, terminaron quemándolos. Así fuera poesía, así fuera literatura de ellos. Ahora imagínense si hablaban de cuestiones de idolatría, de sus dioses, pues entonces era casi pasaporte a la muerte. ¿Cómo sabemos entonces qué edad tenía Cuauhtémoc? Bueno, hay algo importante. Él de pronto aparece en los registros, tanto en las cartas de relación de Cortés, con Bernal Díaz del Castillo, Gomara, Durán, en ciertos eventos. Y el dato más antiguo que nos habla de Cuauhtémoc aparece en el Códice Ramírez. Y nos lo presenta como uno de los líderes de aquel movimiento que se armó y que rodearon el Palacio de Axayacan, donde habitaban los españoles. Recordemos que un poquito antes, Pedro de Alvarado, que se había quedado a cargo de la situación en la Ciudad de México, o en la Gran Tenochtitlan, mientras Hernán Cortés viajaba a Veracruz a ver qué pasaba con con esa nueva expedición que había enviado a cargo de Pánfilo de Narváez para destituirlo y quitarle el control de todo esto. Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Bueno, pues Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, indignado, igual que la mayoría de los nobles que se salvaron a esa matazón, en una fiesta importante, donde en uno de los patios importantes se reunían todos los nobles a celebrar esta fiesta toscal, pues entran desarmados. Pedro de Alvarado aprovecha, cierra las entradas y entra con sus hombres, que se habían quedado ahí con él, y empieza a hacer matazón de nobles. Y bueno, esa es la primera referencia. Y nos dicen que en este códice, que era un animoso capitán llamado Cuauhtémoc, y lo que les decía, miren, aquí está escrito con Q, lo escribí literal, para que vean qué problema es de pronto si nos ponemos a investigar realmente si es con C, si es con K. Inclusive hay una persona que lo escribe con K, imagínense, Cuauhtémoc con K, y que tenía una edad aproximada de 18 años. Estamos hablando de 1520. Entonces, si tenía 18 años, lógicamente nació en 1502. ¿El Palacio de Axayacan es el Palacio Nacional? No. No conozco la ubicación exacta de... Es Monte de Piedad. ¿Es el Monte de Piedad? Hubo una demolición sistemática de todos los edificios y se hizo una traza nueva. Entonces no creas que la delimitación, por ejemplo, de Palacio Nacional o de Catedral están exactamente sobre la ubicación de algún edificio antiguo, sino cuando se invadió, ya lo vamos a ver, se arrasó totalmente la ciudad, no quedó piedra sobre piedra, y cuando se tomó la decisión de construir la ciudad exactamente ahí donde estaba, una decisión que tomó Hernán Cortés, pues fue un trazo totalmente nuevo y una ubicación, y quizás algunas partes del Palacio de Axayácatl coincidieron con alguna parte del Palacio Nacional o el Monte de Piedad, pero no es no es una referencia lo antiguo con lo nuevo. Además no hay restos, ¿verdad? De casi nada. Hay suposiciones de las excavaciones que se han hecho últimamente del Templo Mayor, o se ha ido por abajo del Zócalo. Excavaciones que se han hecho debajo de la catedral también han ayudado a encontrar algunos edificios, y entonces, bueno, ahí van haciendo un plano y van medio suponiendo, y con obviamente las narraciones tratando de ubicar, pero no hay certezas, ¿no? Hay una placa, Raúl. Hay una placa en Monte de Piedad que dice: aquí fue el Palacio de Axayacan. Una vez te mandé una foto. No, sí, bueno. Sí, la cosa es que en realidad los restos que han encontrado son muy pocos, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente alguien propone que ahí estuvo, pero así mucha certeza no creo yo que haya. Pero bueno, ahora sí que es de opinión, porque sí, vamos, inclusive los restos del Templo Mayor son nada comparada con lo que era, ¿no? Propiamente la pirámide. Vamos a Bueno. ver.
Tenemos también un par de testimonios más. Hernán Cortés, en sus cartas de relación, nos habla que Cuauhtémoc era un mancebo de edad de 18 años. Para esto, Hernán Cortés a lo mejor sí antes pudo convivir un poco con Cuauhtémoc, no lo sabemos, no hay certeza. Fray Francisco de Aguilar, que es el conquistador Alonso de Aguilar, que después de un tiempo se convierte en fraile franciscano, coincide también en su carta de relación de hechos, de que tenía como 18 años. Entonces digo, la primera fecha probable que tenemos del nacimiento de Cuauhtémoc es el año 1502. Bernal Díaz del Castillo lo ve ya como un hombre de 25 años, y aquí es algo interesante. El primer momento en que aparece en la historia Cuauhtémoc es en este alzamiento, pero coincide que Bernal Díaz del Castillo en ese momento él no sube a la azotea y no puede ver quiénes son los líderes. Entonces no conoció, o si estaba ahí Bernal Díaz del Castillo, pues a lo mejor lo confundió con alguna otra persona. Cuando realmente lo ve Bernal Díaz del Castillo es después del sitio, entonces lo ve pues acabado, había estado haciendo ayuno, pues los problemas, la presión, el estrés, entonces tal vez se veía un poquito avejentado, y él le marca 25 años. Entonces ya tendríamos una probable fecha, una segunda probable fecha, que es el año de 1496. Bueno, los historiadores y la gente actual pues toma cualquiera de estas dos versiones. Unos se van, les digo, con 1502, otros se van con 1426. Unos lo hacen muy joven, otros lo hacen más viejo. Pero todavía en la actualidad hay opiniones que difieren. Hace rato hablé que en el siglo XX Alfonso Caso se pone a investigar esto, y él determina que realmente nace en el año de 1500. Y es que encuentra algunos manuscritos, encuentra algunos datos donde menciona que Ahuitzol muere en el año de 1502, cuando Cuauhtémoc era un niño. Entonces él piensa, si era un niño, pues ya tenía un par de años al menos, y por eso marca la fecha de 1500. Pero bueno, que es un niño. En la actualidad, nuestra Constitución dice que hasta los 17 años sigue siendo niño, y a los 18 años pues ya eres adulto. Bueno, pero pues Eulalia Guzmán no se quiere quedar atrás. También es bueno comentar que Eulalia Guzmán, creo que sí lo dije, trabajó mucho tiempo a las órdenes de Caso. Entonces pues de ahí aprendió mucho. Y bueno, en este manuscrito de Izcateopan, nos da la fecha concreta, 23 de febrero de 1501. Pero les digo, es un documento que se escribe casi al final del siglo XVIII. Entonces pues ya no hay mucha credibilidad. Ahora, Cuauhtémoc pues era parte de la nobleza, era un pilli o pili, como quieran llamarle, y pues recibe una educación muy esmerada, tanto en los aspectos religiosos, económicos, militares, astrológicos, en fin, era un hombre muy, pero muy culto. Y a cierta edad, bueno, cuando deja de ser niño pasa al Calmeca, que era pues algo así como la universidad, ¿no?, donde nada más entraba la gente noble. Bueno, dentro del manuscrito de 1528 menciona, hay una especie como de cántico que menciona 1519, año 1 Caña, Cuauhtémoc es nombrado Tlacatécatl de Tlatelolco. Esto es un gobernante militar. Muchos historiadores difieren y dicen, no, es que Cuauhtémoc fue rey de Tlatelolco, pero llegan a confundirse. En las regiones que dominaban los tenochtitlan, generalmente ponían los gobiernos, había 4 personajes importantes que manejaban el aspecto religioso, el aspecto económico, la cuestión de los tributos, la cuestión de la guerra, el orden, la paz, y la cuestión militar se le encargaban al Tlacatécatl, que en este caso le toca a Cuauhtémoc y a un par de compañeros más. Y el nombre o el título oficial era señor de Tlatelolco, que es a lo mejor lo que confunde a muchos. Dicen, no, es que si es señor,
es en automático rey. No, nunca fue rey de Tlatelolco, aunque tenía derecho por su ascendencia. Recordemos que su madre era la heredera al reino de Tlatelolco. Bueno, vamos a hablar un poquito de Moctezuma rápidamente. Moctezuma Xocoyotzin. Recordemos que durante su reinado llegan los españoles. Después de la matanza de Toscal, hecha por Pedro de Alvarado, los citan en el palacio de Axayaca. Recordemos que también por esos días los españoles descubren un muro falso y detrás de este encuentran el tesoro de Axayaca. Muchas piezas en oro, muchas de esas se perdieron porque en su ambición estos hombres, que pues la mayoría de ellos era inculto, lo funden. Para ellos era más fácil transportarlo en forma de lingote que de otra cosa. Bueno, también los llegan a Hernán Cortés, muy colmilludo, dándose cuenta de la casi adoración que le tenían a los tlatoanis mexicas, lo secuestra y lo empieza a manipular. Y bueno, se crean, les digo, bastantes divergencias en esto. Cuando este levantamiento está en su más fuerte apogeo, en su apogeo total, Cortés pide que suban a Moctezuma para que calme al pueblo. Sube junto con su padre confesor, aunque bueno, también hay una gran duda de si realmente se convirtió o no al catolicismo Moctezuma. Unos dicen que sí, otros dicen que no. La cuestión es de que, bueno, sube con él, sube con algunos otros señores de la Triple Alianza que estaban detenidos junto con él, pero el pueblo ya está tan cansado que empiezan los nobles a lanzarle flechazos y el pueblo pues agarró las piedras que tenía a la mano. Y dice una de las versiones que una de esas piedras lo golpeó en la cabeza, cae herido, lo bajan y al poco tiempo muere. Y después de que muere él y matan a sus otros compañeros, desde la azotea, porque ni siquiera salen a la calle, avientan los cadáveres a la calle. Cuando los llegan a encontrar, por ahí hay versiones que dicen que los cuerpos estaban acuchillados por las espadas de los españoles y que entonces no fue su propia gente quien lo mató. Bueno, pues ahí muere Moctezuma. Se tiene que hacer una nueva elección. Entra Cuitláhuac, que era hermano de Moctezuma, y empieza a gobernar. Su triunfo más importante es lo que conocemos como la Noche Triste, que es cuando vence a los españoles que están huyendo de la Ciudad de México, y no nada más a los españoles, sino también a los tlaxcaltecas. Recordemos que realmente la fuerza de Cortés no eran 400 hombres, porque 400 hombres con más tecnología que puedan tener, un manuscrito dice, no sé qué tan cierto sea, que Cuitláhuac tenía tanto carisma que llegó a juntar junto a sus aliados cerca de 500,000 de personas que no querían a los españoles. Así que aunque traigan cañones, medio millón de personas, ¿se imaginan? Hubieran terminado muertos los españoles. Realmente la fuerza de Cortés, los tlaxcaltecas. Bueno, pero les digo, después de 80 días de que había tomado el poder, muere por la viruela, que pues lógicamente habían traído los españoles. Bueno, a la muerte de Cuitláhuac, y aquí también, bueno, generalmente dicen que fue en noviembre de 1520, otros dicen no, fue a principios de diciembre, también hay mucha divergencia en eso, pero bueno, queda Céfalo el poder y entonces tienen que elegir. Para esto, cuando se eligió un tlatoani, junto con él se elegían a 4 personajes de la nobleza, naturalmente, que eran los grandes consejeros. Por ahí algunos de los cronistas los llaman cónsules, que ayudaban a gobernar a Tlatoani. Bueno, pues se reúnen y dentro de todos los candidatos pues hay un joven que cumple con las características. Me estoy refiriendo a Cuauhtémoc, que era pues era uno de los más nobles, además descendiente de Acamapixtli, que más podrían pedir. Tenía muchas cualidades,
Era valiente, era osado, era animoso, sobre todo, bueno, no se daba a beber el vino, era entendido y recatado y amoroso. Entonces, con esas características lo eligen. Rápidamente eran 5 días para elegirlo, ya que les mencionaba, 4 días se dedicaba a hacer sacrificios, meditación y demás. Al 5.º día iban por él y ya hacía su juramento para defender al pueblo. Y bueno, ya para terminar, Cortés es muy listo también en la cuestión militar, y antes de poder atacar la ciudad, primero trata de eliminar a todos los aliados que estaban cerca de la Gran Tenochtitlán para cuidarse las espaldas principalmente y para dejar sin refuerzos a Cuauhtémoc. Al llegar a Coyoacán, Cortés divide su ejército, ese gran ejército, donde la gran mayoría, les digo, eran indígenas que estaban en contra de los tenochcas, principalmente tlaxcaltecas, y divide a Pedro Alvarado, pues me lo envía a Tacuba, a Cristóbal de Olid, a Coyoacán, bueno, se queda en Coyoacán, perdón, y a Gonzalo de Sandoval, primero va a Iztapalapa y luego a Tepeyac. Cortés se queda al mando de los bergantines para, donde fuera más necesario, pues atacar. Y así, a grosso modo, estas son algunas de las divergencias, porque realmente hay muchas más, acerca de la vida de Cuauhtémoc. Y bueno, pues ahora le damos paso a Raúl para que... Sí, aquí es donde ya ligamos, ahora sí que Esteban ya nos habló del antecedente de Cuauhtémoc, donde ahora ya ligamos con el evento histórico que realmente lo hizo famoso, ¿no? Vamos, Raúl, a platicar del final de la conquista, podríamos llamarle así, o el inicio. ¿Cómo andamos de tiempo, Valentín? Ok. Bueno. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. Perfecto. Y yo voy a parar porque como que estoy acostumbrado así. Y aquí tengo... Pero se supone que estás en cabina, Raúl, no puedes andarte paseando por Pero... Realmente me gusta más estar parado. Sí, aquí estoy cerca de ustedes, no hay problema. Vale. Sí. Bien, vamos a hablar, pues, un poco de lo que fue. Retrocedemos a donde nos dejó Esteban y después del combate que se conoce como la Noche Triste, que sabemos que los españoles perdieron fatalmente, estuvieron a punto de abortar la misión, prácticamente estuvieron al punto del exterminio, pero tuvieron un aliado muy importante que fue Tlaxcala, que huyendo Cortés precisamente de esta derrota, llegan ahí y hay un momento de recuperación, o sea, descansan en Tlaxcala, ahí mismo tienen tiempo de recibir refuerzos que van llegando a Veracruz, de gente, por ejemplo, de Jamaica, de la Española, que se empiezan a enterar de lo que se ha encontrado Cortés, de lo que está haciendo, y aún en contra del berrinche de Diego de Velázquez, que ya tomaba a Cortés como un fugado, pues empezaron a ayudar a Cortés, le llevaban naves, lo habituallaban, le llevaban armas, alimentos, y esto justamente empezó a ocurrir justo cuando Hernán Cortés y los pocos españoles que había se van recuperando en Tlaxcala. Esto es muy importante porque quiero hacer notar que a veces se dice que la conquista la hicieron 500 españoles contra un montonal de indígenas, y esto es totalmente incorrecto. Primero, porque no había un sentido de nación en México. Segundo, porque realmente la labor de Cortés, o lo que logró hacer, es hacer una cantidad de aliados. Prácticamente todas las provincias juzgadas por la Triple Alianza se fueron aliando a Cortés, y de esta manera fue conformando un ejército verdaderamente enorme, grandísimo, que superaba
4-1 a los mexicas, para que de tal manera él pudiera hacer el ataque que logró hacer, que vamos a tratar de describir, y en donde nuestro personaje Cuauhtémoc, bueno, tuvo una participación fundamental en tratar de impedirlo, porque al momento en que ya ha muerto Moctezuma y sube Cuitláhuac al poder, hay que hacer notar que había dos partidos. Uno que abogaba por darse a los españoles, o sea, como realmente estuvo la Gran Tenochtitlan cuando tuvieron preso a Cuauhtémoc. Prácticamente se puede decir que desde ahí comienza una especie de gobierno español, en donde él trata de que esos meses fueran efectivos para tratar de entregar una nación completita a Carlos V, sin ningún problema, una ciudad bellísima como era la Gran Tenochtitlan. Y este era el propósito de Cortés, no lo que pasó después. El que se opone terminantemente, bueno, primero Cuitláhuac, hay que decirlo claramente, y Cuauhtémoc lo lleva hasta el límite de las fuerzas reales que tenían los mexicas. Todo lo que pasa, los buques que van llegando a la Española, es mérito, digamos, de los tlaxcaltecas, que desde luego no querían a los mexicas. Prácticamente todas las naciones que estaban siendo dominadas por la Triple Alianza, pues no estaban contentas. Era una especie de un imperio del miedo, si es que imperio se le puede llamar, en donde pues francamente lo que les interesaba era el tributo que llegaba de manera abundante a la Gran Tenochtitlan. Entonces todo esto ocurre finalmente después de haber descansado el 28 de diciembre, ya recuperado con más soldados españoles, con mucho más alianza de indígenas. El 28 de diciembre parte el ejército que estaba concentrado rumbo a Texcoco. Entonces esta es la parte más importante. Bueno, aquí tengo un mapita de lo que eran los grandes lagos. Estaba el lago de Zumpango, el lago de Jaltocan, esta es la parte norte, el lago de Texcoco, que es el más sobresaliente. Aquí estaba la isla de Tenochtitlan, estas eran las calzadas, aquí esta era la de Iztapalapa, no, aquí me parece que había, esta era la de Iztapalapa, no sé, ahorita hay un acercamiento, esta era la de Tacuba, y para acá iba al Tepeyac. Este era el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. ¿Sí? Esto era, digamos, la parte de los grandes lagos. Sí, bueno, es importante verla, cómo está ahí. Si quieres, Mauro, es importante que captes el mapa. Bien, entonces, ahorita voy a hacer un acercamiento para ver esta zona, porque aquí se ven enormes, o sea, era la mar. Yo creo que el estar parado en una ribera de cualquiera de las que están aquí, no alcanzas a ver pues lo que era, por ejemplo, pues, aquí estaba Texcoco, en esta parte, sino, yo creo que parecía la mar, pero creo, ¿no? Porque ya realmente todo, ya no hay lagos ni nada, y había algo de lagos al principio del siglo XX y en el XIX, poco a poco se fue secando. Bueno, vamos a hacer el acercamiento. Aquí estamos, ya se ve claramente el lago de Texcoco. Este es Tlacopa o Tacuba, como se le conoce. Azcapotzalco también era parte de estos reinos, era, digamos, el reino anterior a los mexicas que dominaba toda esta parte de los lagos. Esto es Chapultepec, Mixcoac, Coyoacán. ¿Sí? Entonces, los que conocen el Distrito Federal más o menos pueden ver, aquí está la zona del Tepeyac, ¿sí? Aquí es donde viene una cadena montañosa. Esto era un dique que se mandó a hacer para que no se inundara el lago de Texcoco, ¿sí? Y bueno, entonces esta parte es bien importante para que más o menos vean qué partes, cómo era la complejidad
para la llegada del ejército español aquí a esta parte y pretender invadir la Gran Tenochtitlan. Vamos a la siguiente, es otra perspectiva que tenemos y aquí como en tercera dimensión: Tacuba o Tlacopa, Azcapotzalco, Tlalnepantla, Ixteltepeyac. Se pueden ver las calzadas, ¿no?, que había, la de Iztapalapa. Aquí están. Estos eran como diques para mantener, o sea, no eran calzadas, se ven un poquito distintos y están en línea punteada. Y varias islas que eran bien importantes que tuvieron que ser tomadas por los bergantines. Fue una de las estrategias claves de Hernán Cortés para poder hacer esta conquista. Aquí tenemos otro mapita, ¿sí? Aquí se ve, por aquí está la villa, aquí está, bueno, por acá, ¿sí? Entonces, toda esta parte es una cadena montañosa que se ve en tercera dimensión, como es Chalco, Xochimilco y lo que era la isla de Tenochtitlan, rodeada completamente por mar. Es una representación ya tipo mural, pero también aquí se ven los volcanes, se podían ver los volcanes todavía en Iztaccíhuatl, Popocatépetl, ¿sí? Entonces, por aquí pues, está la salida al occidente, y este es el norte, y esta es la calzada de Ixtapalapa. Bien, vamos a pasar esto. Hay una maniobra muy importante, rápidamente la vamos a explicar. Prácticamente ya Esteban la remarcó. ¿Cuál era la táctica? Pues rodear, dejar a los mexicas sin sus aliados, ir poco a poco pues estrangulando a la ciudad. Pero hay 2, 3 cosas que hace Cuauhtémoc que hay que nombrar. Bueno, busca ayuda de los tabascos, lo mandan a volar, era el reino rival de los mexicas. Ofrece términos mucho más llevaderos a sus vasallos, a ver si así abandonaban a Cortés, pero no, prácticamente nada resultó. Lo que sí es, construyen vallas, pozos, empalizadas, una labor muy fuerte de defensa que hizo Cuauhtémoc, que sí, estaría interesante explicarlas, pero no tenemos tiempo. Ustedes nada más como que imagínenselo. Van a hacer una evacuación de niños, mujeres y viejos incapacitados para que obviamente no iban a ayudar a la defensa y no tenían ningún caso. Entonces estos salen de la Gran Tenochtitlan, hacen una fuerte concentración de víveres, sobre todo de Chalco y de Xochimilco, también era donde más recibían antes de que se cerrara el cerco. Unos dirán, bueno, vimos que los españoles ya iban a Texcoco a sentar su base para invadir, pero Texcoco era parte de la Triple Alianza, simple y sencillamente cede cuando llega Cortés y no presentan ningún combate, lo cual fue lamentable. Entonces toman lo que está alrededor: Jaltocan, Azcapotzalco, Tacuba, en el norte, en el sur Chalco, Huastepec, Cuernavaca, donde hubo un gran combate, un terrible combate, muy reñido. Aquí sí se tuvieron que emplear a fondo los españoles. Xochimilco y Chalco resisten, no caen directamente en manos de Cortés y todavía alcanzan a ayudar a Cuauhtémoc. ¿Sí? Cortés toma Coyoacán, ¿sí? Y empiezan a rodear a la isla. Solo quedan Xochimilco, Chalco y el Tepeyac, que lo deja como de manera estratégica para todos los que quisieran desertar y pasarse al ejército español lo tendrían que hacer por la calzada del Tepeyac. ¿Sí? Entonces, Cuauhtémoc, una de las tácticas, destruye puentes, calzadas, pone picas en las riberas para evitar
el abordaje de los bergantines. Estas obras, bueno, se hicieron a todo lo que se pudo, y esto hizo que el sitio durara tanto. Es uno de los más largos que se puede ver, porque estamos hablando de mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver cómo se ha cortado la calzada. Este era un puente, un foso, entonces se quitaban todos los rellenos para que en algún momento los españoles no pudieran pasar. Esta táctica fue bien importante, puesto que era una labor que se estuvo haciendo de construcción por parte de los españoles para rellenar estas oquedades, y destrucción por parte de los ejércitos de Cuauhtémoc para que en caso de retirada pasara esto. Y sí llegó a pasar. Hubo como un par de derrotas de parte de Cortés que, de haber sido bien aprovechadas, quizás ahorita estaríamos hablando de algo muy distinto. Es una representación clásica de cómo fue el sitio. Y bueno, ya estando en forma, hay una batalla el 31 de mayo, se toma el peñón de Tepepulco, que está ahí cerca de Iztapalapa, que tiene gran altura y servía para dominar todo lo que eran los valles, era un lugar estratégico. Esta fue la primer gran batalla de los bergantines. Fueron 12 bergantines que construyó Cortés para un ataque anfibio. Entonces, una batalla muy fuerte y muy importante. La estrategia consta en tomar todos los señoríos y no dejar pasar, obviamente, atributos, alimentos ni refuerzos. Se destruye el acueducto de Chapultepec. De aquí recibían agua potable en la Gran Tenochtitlán, y era una manera, pues, de empezar a matarla de sed. ¿Sí? Y bueno, hay obviamente los avances casi siempre se hacen coordinados. Ya Cristóbal de Olid iba por Coyoacán, Pedro de Alvarado iba por Tacuba, y el otro iba, Sandoval era el que iba por la otra calzada, por Tepeyac, ¿no? Muy bien. Cortés ordena cegar canales, o sea, taparlos, poner puentes y calzarse. Esta es la labor de construcción y destrucción. Realmente en esto consistió la toma parte, el cerco y entradas y salidas coordinadas, y lo que hacía Cuauhtémoc era atraer a los ejércitos españoles para hacer contraataques que causaban tremendas bajas a ellos. Finalmente, Xochimilco y Chalco caen en poder de los españoles ya como para principios de junio. Se ha cerrado totalmente, ya no hay salida, y ahí es donde se considera que comienza el sitio, pero yo podría decir mes y medio antes que ya estaban los combates. O sea, fue algo, una guerra verdaderamente terrible, espantosa, comparable con cualquiera de las que ustedes conozcan que han ocurrido en la antigüedad. Los grandes sitios como el que ocurrió en Jerusalén en el año 70, en donde reventaron prácticamente toda la ciudad, pues esto no se queda atrás. Aquí está el ataque, la manera que hicieron bergantines por mar, ¿sí? Cortar el acueducto de Chapultepec, y las calzadas tapadas por Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado, y todo. Este es un famoso ataque anfibio, ¿sí? Por todos lados. Entonces realmente sí, estratégicamente y tecnológicamente como que no había escapatoria aquí. Lo curioso es que hubiera momentos en que la suerte pudo cambiar, y sí los hubo, y fueron muy importantes, y se deben básicamente a la habilidad y valentía de Cuauhtémoc. Es una representación de las luchas que hubo ahí en la Gran Tenochtitlán, de los típicos murales. Me parece que es Diego Rivera el que pintó esto. Y pues ya hay una
victoria de los mexicas en Tlatelolco. ¿En qué consistió? Básicamente hacen una junta los españoles porque se desesperan, pasa el tiempo y no se rinden. Hay una gran destrucción en la ciudad que ya asusta a Cortés, puesto que su objetivo es entregar la ciudad tal cual como estaba, bonita, preciosa, que era una belleza, a Carlos V para lucirse y quedar bien, y esto ya no estaba ocurriendo, ya no se estaban divirtiendo como quien dice. Se hace una junta de los españoles para ver cómo termina la guerra. Deciden que lo mejor es un ataque al mercado de Tlatelolco para matar de una vez por toda cualquier suministro o las reservas alimenticias que tenían los mexicas. Este ataque se empieza a formar, otra vez hay ataques coordinados por todas las calzadas y penetran. Cuauhtémoc hace una estrategia de dejarlos penetrar lo más que se pueda y destruir todos los puentes o las oquedades que había por las calzadas para que en el contraataque los españoles no pudieran escapar y hubiera bajas. De esta manera, creo que es el tesorero real el que se adelanta y se aloca, llega hasta Tlatelolco y dice que si lo puede tomar, y Cortés le dice, a ver, ¿cómo que ya están en el mercado? Van muy rápido, dice, tienen que avanzar poco a poco. Si pasan un puente, un foso, hay que rellenarlo para que en el momento de la retirada no haya problema, pero esta avanzada avanzó a lo loco, no rellenó puentes, y entonces cuando viene el contraataque planeado por Cuauhtémoc, pues entraron en pánico, en total desbandada, y más o menos lo que ocurrió fue esto. O sea, no, creo que ya se hizo un relajo. Sí, ahí lo voy a dejar. Bueno, ya vieron la lámina donde se ahogaron los caballos, muchos españoles cayeron, hubo una gran mortandad, creo que murieron como 70, 80 españoles y 2.000 o 3.000 mesoamericanos. Esto fue muy importante porque se causa un pánico. Cortés tiene que ir hasta su fuerte, que está donde actualmente está la línea 2, en Villa de Cortés, ahí por Calzada de Tlalpan, ahí estaba el fuerte general de Hernán Cortés, ahí se tienen que retirar los españoles. Los mexicas, bueno, Cuauhtémoc manda a sacrificar a los españoles que habían tomado presos en frente de los españoles para que hubiera terror, y lo que ocurrió fue que muchos de los aliados que tenía Cortés huyeron despavoridos, abandonan a Cortés, fue un gran número, y de repente de estar a un paso del triunfo quedó prácticamente a un paso de la derrota. El problema fue que Cuauhtémoc pronostica que en una semana los españoles se van a ir. Entonces, dentro de la lucidez que tenía Cortés, les dice, a ver, bueno, a los que acaban de ir y lo acaban de abandonar, donde ya no pueden tomar la ofensiva, ok, dejen que pase la semana. Si esa profecía se cumple, pues ya me abandonan y seguramente va a ser la derrota de los españoles. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa la semana, no ocurre nada. Bueno, sí tratan de acabar con los españoles, pero no lo logran, puesto que están bien pertrechados, y entonces cuando pasa ese tiempo empiezan a volver poco a poco los aliados. Pero fue un momento de apuro muy importante que pudo haber cambiado la suerte. Bien, aquí están algunas láminas de todo este horror que les estoy diciendo. Vean la cantidad de gente por las calzadas y todo. O sea, aquí estaban los combates prácticamente, en estas pobres calzadas, y el ataque de los bergantines. Aquí está otra representación. Bueno, aquí están como, aquí aparentemente no hay guerra, pero se ve cómo están las calles, cómo hay puentes
Todas estas eran las trampas en contra de los españoles. Cada calzada tenía varias fallas de este tipo para levantar puentes y todo, y esto fue bien importante, fue la labor desgastante de las acciones que pasaron durante todo el sitio. Entonces, bueno, esto es lo que ya les había dicho de lo que ocurrió, ya ni de Cuauhtémoc, como pues estuvieron a punto de vencer los españoles. El sacrificio humano, bueno, así sacrificaron a 60 o 70 españoles ante el terror de muchos que estaban ahí, de que vieron lo que ocurrió y francamente cayeron en pánico. Entonces, fue el momento en que pudo haber cambiado la situación. ¿Sí? Otras acciones más de batalla que hay ahí. ¿Sí? Y finalmente llegamos al combate final. Pasado este tiempo, obviamente hay una recuperación de Hernán Cortés. Ahora sí, cada avance va a ser mucho más estructurado. Bien, pues Cortés pide 2 veces la rendición de Tlatoani, de Cuauhtémoc. O sea, ya una de las tácticas fue demoler totalmente la ciudad, puesto que de las alturas de las casas y los edificios les aventaban una cantidad de piedras que era bastante molesto y no se rendían, y con el escombro de la destrucción de las ciudades podían llenar esas oquedades o donde estaban los puentes que habían destruido los mexicas. Esto era bien importante. Entrando a agosto, ustedes ya se han de imaginar que la sed, la desesperación que había de que no había comido y de lo que ya había durado el sitio prácticamente 70 días, y a final de cuentas el 13 de agosto viene la rendición. Cuauhtémoc trata ya de escapar cuando todo está perdido. Él no quiere hacer una rendición y sale pues en una canoa preparada especialmente para él, y es interceptado por un bergantín que va comandando García Holguín, y ahí es donde lo pone prisionero, y ahí acaba todo esto. Viene después pues una ceremonia de pues como de rendición, donde al momento de llegar Cuauhtémoc con Cortés se presenta allí en Coyoacán, que es donde ahora lleva su base, y pues pide, yo no sé si lleva un puñal que pide que lo mate, o con algún puñal que tiene Hernán Cortés pide que lo mate, pero desde luego el extremeño no iba a perder un prisionero de semejante importancia. Él era muy importante y no le concede esta situación. Ya para la tarde, bueno, esta es una catapulta. Dentro de las cuestiones que hubo en el sitio, son innumerables las cosas que pasaron en el sitio. Yo creo que nos podríamos pasar una semana completa explicando cada uno de los detalles, y es imposible hacerlo ahorita. Una de las cosas que se trataron de hacer para apurar el sitio, una catapulta que trataron de hacer los españoles, que falló. A la hora de disparar, el tiro se fue arriba y cayó exactamente sobre el armatoste. También los mexicas tuvieron un recurso. Hubo un guerrero, Ipochtli se llamaba, al que armaron con los vestidos de Ahuizotl, el que era el padre de Cuauhtémoc, y esta era la Cihuacuatl, una espada especial. Cuando sale este guerrero ya en agosto, no sé si habrá sido el 8 o el 9 de agosto, puso terror sobre todo los mesoamericanos que estaban atacando. Hubo varias muertes. Bueno, fue un momento de descontrol muy fuerte, pero obviamente después de pasar la sorpresa, Ipochtli y los que estaban, había unos 5 o 6 guerreros extraordinarios, esos especialistas del sacrificio gladiatorio, pues acabaron matándolo. Entonces se acabó esto, y este es el momento de la rendición, ¿sí? Cuando toman preso, bueno, a Cortés. Este es García Holguín en una
uno de los bergantines. Es una típica pintura, ¿no? Entonces ya al final de Cuauhtémoc, bueno, ya se puede decir que durante 4 años es un cacique, porque este era el método de gobierno de los españoles, usar el mismo aparato administrativo que era perfectamente depurado. Entonces Cuauhtémoc como que siguió en su puesto, nada más que ahora tenía que rendir cuentas a Cortés y al emperador, y pues esto lo hace durante 4 años. Obviamente, bueno, dentro de las cosas importantes que pide es que la gente que había muerto o que estaban ahí a punto de morir en Tenochtitlan abandonen la ciudad, porque la peste y todo las condiciones eran terribles y totalmente infrahumanas. Finalmente hay una expedición en 1825, esto ya lo digo rápidamente, a las Cibuelas, lo que es actual Honduras, donde Cortés trata de sojuzgar a Cristóbal de Olid, que se le había revelado, y se lleva a Cuauhtémoc y a los otros tlatoanes de Tacuba y de Texcoco con él, para que no pueda haber una rebelión. Esta expedición a las Cibuelas fue trágica, tremenda, de muy mala suerte para Cortés, duró como 2 años, y entre las cosas nefastas que pasaron fue que lo acusaron a Cuauhtémoc y a los otros 2 tlatoanes de estar montando una rebelión con los mayas que estaban ahí, y al enterarse Cuauhtémoc, bueno, pues fue condenado a muerte. Bueno, esas son las condiciones que ya había quedado Tenochtitlan. Dentro de las cosas importantes, bueno, que pasan esos 4 años, le queman los pies para que pues diga en dónde está el tesoro, ¿sí? Esto es bien importante. Y aquí es cuando es llevado a la expedición a las Cibuelas. Obviamente él no podía caminar, entonces lo tenían que llevar en andas, y finalmente es juzgado y ahorcado por ahí. Y esto fue en 1825, en un día como hoy, 1525, ¿sí? Un 28 de febrero. Y bueno, ya con esto ya termino yo mi participación. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Y bueno, en este momento entonces abrimos espacio para cualquier comentario, pregunta, en fin, cualquier intervención que quisieran ustedes hacer, muy bienvenida. A ver, nadie. Sí, adelante. Como que está, yo creo que de viva voz, o si quieres acercarte y hacer aquí la pregunta. Nada más para analizar un comentario breve que creo que podría enriquecer un poquito. Creo que es clave la parte también del asedio a la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Cuando Cortés decide forjar otra vez la embarcación en todo el lago de Texcoco y empezar a bombardear Tenochtitlán, que fue clave para que Cuauhtémoc dijera, ok, bueno, esto ya se salió demasiado de las manos, ya no podemos hacer más, las calzadas ya están destruidas también, no podemos ni siquiera escapar, pues voy a entregarme y ya para que nos sigan masacrando a la gente, ¿no? Creo que aquí un punto interesante, clave, es pues desmentir el mito de que Cortés mandó a quemar su embarcación, cosa que no fue así. Lo que sí mandó a hacer fue desmantelar todos los barcos por miedo de que pues, su pequeño ejército, que realmente decíamos era aproximadamente 400 españoles, antes de que tuvieran todos estos aliados indígenas, pues que quisieran rendirse, ¿no? que tuvieran miedo cuando escucharon del gran empoderío pues, mexica, ¿no? Entonces, eso fue clave porque Cortés no sabía que iba a reutilizar esa embarcación, ¿no? Él nunca pensó en regresar, y justamente esa fue la idea de desmantelar estos barcos, no volver a regresar, porque también estaba peleado con Diego Velázquez, no podía regresar a Cuba justamente. Entonces creo que eso fue justamente clave para tomar esas partes de los barcos, cargarlos hasta, obviamente con pura mano indígena, cargarlos hasta Tenochtitlán, rearmarlos en el lago Texcoco y entonces poder pues hacer el asedio, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera tenido
toda esta tecnología de los barcos principalmente, ¿no? Porque realmente los cañones eran muy pesados, era difícil transportarlos, tenían pocos animales de carga, los indígenas no usaban animales de carga, entonces creo que ese fue pues un momento clave para la conquista, ¿no? Sí, tienen mucha razón. No se hundieron las naves, fueron inutilizadas y luego todo ese material sirvió para el armado de los bergantines, primero en Tlaxcala y ya luego llevados a lomo de Tamenes hasta Texcoco, donde fueron ensamblados de nueva cuenta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, alguna observación? La quemada de los pies de Cuauhtémoc en realidad no fue con fuego, le sumergieron los pies en aceite hirviendo, por eso quedó inutilizado por el resto de sus días para caminar. O sea, lo frieron, ¿no? Se han presentado, muestran el fuego a los pies de Cuauhtémoc. En realidad Sí, era sí. un caldero con aceite hirviendo. Las palabras que él pronunció también, aquello de que no estoy en un lecho de rosas, cuando su primo le Sí. dice, ya diles dónde está el oro. Él no fue tan preciso así, él dijo, no estoy yaciendo en la cama con una mujer, soy igual que tú. Sí, así sí. Es una parte de las más importantes, claro que sí. Sí, buena aportación. ¿Quién más? Gerardo. Con respecto a Eulalia Guzmán, la familia que tenía en Ixcatiopan, que está como a unos 30 kilómetros en la montaña de Tasco, hay una familia llamada, apellidada Rodríguez, no recuerdo el nombre del señor, y era una tradición que la familia tenía, lo que bien decía Esteban, tenía documentos, tenía de dónde estaba enterrado el Tlatoani, que es una iglesia que actualmente funciona ahora como museo. Sí. Durante generaciones se había guardado el secreto y el secreto iba a ser revelado cuando una de las piezas ornamentales que tapaban la osamenta empezaran a salir, a emerger. El señor Rodríguez, que era el custodio del secreto, que habían pocas familias indígenas que conocían el secreto, el señor Rodríguez finalmente tuvo que decirlo porque ya no podía dormir. Él en secreto de confesión lo hace al párroco. El párroco al saber la noticia tan grande, inmediata lo da a conocer, dice, lo vamos a dar a conocer el domingo en misa. El domingo en misa el sacerdote en su homilía pues hace la ponencia, obviamente pues es de manera local, mucha gente, alguna gente lo sabía, otras no, se asombraron del hecho y hace un escrito al obispo. El obispo se comunica con el sacerdote y le hacen una carta al gobernador Leiva Mancilla. Esto es en 1948. El 2 de febrero de 1949, Eulalia Guzmán llega a Ixcatiopan. Una vez que Leiva Mancilla hace público, la Secretaría de Educación Pública, no había INA, manda decir que vayan a investigar. La mandan a ella, a la profesora Eulalia Guzmán, que para ese entonces ella tenía 59 años, ella nace en 1890. Finalmente ella no descubre los restos, sino más bien los da a conocer. Y en esa época, ya 1949-50, hacen el día en febrero, hacen el mes de Cuauhtémoc, porque el 1 de febrero Cuauhtémoc, según Eulalia Guzmán, nace en febrero el 1. El 2 es cuando dan a conocer, el 2 de febrero de 1949, da a conocer el hallazgo. El 23 de febrero es una fecha, dijiste. El nacimiento. Bueno,
podrían, como tú bien decías, Hay muchas divergencias. contraponerse, y el 28 de febrero pues es cuando mueren. Sí, se conmemora la muerte de Cuauhtémoc. Y lo más importante es que dentro de las osamentas había varios, no nada más estaba el de Cuauhtémoc, había varios restos que finalmente no avala el peso de que sí fuera Cuauhtémoc. Donde ella se agarra mucho es que hay una placa que más o menos textualmente dice Reye Cuauhtémoc 1525, que es el año que muere, 1529. Se tardan casi de Campeche a Izcatiopan alrededor de 4 años para finalmente depositarnos en la iglesia de Izcatiopan. Sí, Bien, voy a dar un dato curioso sobre esto. Estos restos son muy famosos. Y sí, ciertamente, bueno, en los años 40 del siglo, 40-50 del siglo XX, no había la tecnología de ahora. Se les hicieron pruebas de ADN y se descubrió que los restos que se supone son de Cuauhtémoc pertenecen a 8 personas diferentes. Y el cráneo que se supone que es la cabeza de Cuauhtémoc, resulta que es de una mujer. Entonces, pues, ¿dónde está Cuauhtémoc? Nadie lo sabe. sí, adelante. ¿Por qué utilizaban la palabra güey? Güey Tlatoani. Sí, güey. Es un ¿Qué quiere decir? prefijo que habla de la grandiosidad. Güey, como excelentísimo señor presidente, en vez de presidente, es como un excelentísimo, exaltar el título de la persona. Es como el gran Tlatoani, güey Tlatoani es como el idioma. Sí, adelante. Sí, gracias. Yo quiero saber quién llegó primero, Fray Juan de Zumárraga o Vasco de Quiroga. Qué buena pregunta. Sí, nos buena acabas de pregunta. hacer. Pero el primer obispo fue Fray Juan de Zumárraga. De ahí, bueno, esto ya es un poco de la historia de la cristianización, ¿no? Los frailes que van llegando. Hay unos primeros 12 frailes que llegan aproximadamente como en 1523 o 1524, que es para que organicen toda la cuestión de la religión. Pero esto nos lo vamos a llevar de tarea, porque si no... Sí, porque de momento no. Pero sí quiero decirles que, bueno, con Cortés venía un sacerdote de la orden de los mercedarios. Ellos iban a la guerra, ellos acompañaban a los soldados para asistirlos. Entonces, no tanto los franciscanos. Después, como bien menciona Raúl, en 1524 llegan 12 franciscanos ya a organizar esto. Pero sí, de momento no me acuerdo si fue Zumárraga. No, Zumárraga fue como en 1529 o 20. Sí, entonces, imagino que Tabasco de Eslaván. Sí, puede ser que haya sido el otro, sí. Bueno, le preguntaba esto porque la primera orden que llegó con los españoles fueron los franciscanos, ¿sí? Sí. Pero ellos venían representando al poder seglar, ¿no? A la orden normal. Entonces llega Juan de Zumárraga, pero ya para como un gobierno secular, ¿no? Para poner un gobierno religioso. Sí, es el primer obispo, ¿no? El que está ahí, de hecho, cuando se habla de lo que pasó de la cuestión de la Virgen Guadalupe, el obispo era Fray Juan de Zumárraga y estamos hablando de 1531, ¿sí? Pero y el otro Vasco de Quiroga es el que yo creo que es el obispo de lo que era la Nueva Galicia. Esto era la conquista que hizo Nuño Beltrán de Guzmán. Se hizo un reino alterno un poco diferente y gobernado de manera autónoma por su extensión, lo que era Michoacán, Jalisco, toda la parte del occidente. Esto era la Nueva Galicia y ahí es donde estaba Vasco de Quiroga. ¿Quién más? Valentín. Acabo de checar y Zumárraga llegó en 1528, Quiroga 3 años después. Sí, ya para organizar la Nueva Galicia y el otro la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, digamos, por eso era el pleito entre estas dos personalidades tan grandes. Bien, pues si no hay más comentarios o preguntas, vamos a cerrar. A ver, Mauro. ¿Prestan un micrófono o así? Sí, No, así hay, así. Pues aquí vamos. No. Bueno, Que se oiga. ya que tocaron el tema de los barcos, yo encontré que
se les considera amos y dueños del mar al reino español, y en esas habilidades de viajar por diferentes partes del mundo trajeron varios perros bravos, y estos perros bravos eran utilizados para morder a nuestros antepasados, mantenerlos en equilibrio, quemarlos vivos, mutilarlos, para mantenerlos en un temor y poder controlarlos. Otro detalle que también me llama la atención es que mencionan el Tepeyac, y ahí mismo en el Tepeyac se le rendía culto a una piedra que le llamaban Tonantzin, y después se convirtió en una obra muerta de pincel. Yo lo tengo que mencionar así porque en mí no hay religión, en mí no hay nada de ese tipo, y respeto y les pido perdón a quien tiene una fe, una veneración de ese tamaño. Y son datos que les quería compartir. Dale, gracias. Muy bien, bueno, pues entonces ya hemos llegado al final de esta plática. En la red no hubo nadie así. Sí, claro que sí, porque son personas y ya les hablamos y todo. No, yo no saludes. Bueno, pero aquí no, o sea. En la red se enviaron los saludos pertinentes, mi querido Raúl, ya se retiraron varias personas, estuvieron acompañándonos, pero bueno, como estaban ustedes en ponencia magistral, ¿no? No nos interrumpiste. No, para nada. No, Y por cierto, claro, un comentario con respecto al famoso Huey Tlatoani. Se supone que la traducción literal es gran orador. Y sí se consideraba que hablaba bien, ¿no? Se les consideraba como gente de mayor trascendencia, claro, que era el señor, el gobernante, pero su característica era ser un gran orador. Bien, pues muchas gracias. A ver, adelante. Bueno, ahorita que hablaron, en realidad los españoles no vencieron por ser, o sea, ellos mismos, eran pocos y todo lo que influyó, pero otra cosa que no escuché, también las enfermedades que trajeron los españoles, no sabían que había muerto también mucha gente por la viruela. Y todo eso, que también había influido, ¿no? En la derrota. No, sí, por supuesto, porque estaba muy debilitada la población y los propios guerreros eran enfermedades nuevas, que curiosamente los españoles también tenían que haberse enfermado de algo que no conocían, ¿no? Porque también venían de otro lado, pero sí parece que lo que trajeron con 2 o 3 enfermedades principalmente eran virales, ¿no? Sí, la viruela fue terrible, como lo dijo ahí, pero brotó el tiempo de Cuitláhuac, por eso no lo nombramos, pero sí ocurre, precisamente por eso Cuauhtémoc es el emperador, porque el emperador era Cuitláhuac. La viruela diezmó terriblemente la población, por eso muere el emperador, y esto más la cantidad de aliados que tenía Cortés, los tenochas o los mexicas eran 50, 60 mil, digamos, guerreros contra 1000 españoles, digamos que era la parte fundamental del ejército, pero como 200,000 aliados que pudo haber contado Cortés entre tlaxcaltecas, cholultecas o la gente que estaba de la costa, en fin, era una superioridad como de 5-1 en contra de los mexicas, y eso pues, también fue determinante. La enfermedad, los ataques, la tecnología, fueron varios aspectos, pero una de las cualidades, si se puede llamar, de Cuauhtémoc es que estuvo a punto, esa victoria que tuvieron en Tlatelolco pudo haber cambiado el destino. O sea, si lo hubieran sabido rematar, que ese es el problema de los mexicas, no remataron en la noche triste, no remataron en Tlatelolco y pues costó caro, ¿no? Pero de que hubo esa posibilidad sí existió. Muy bien. Sí, adelante. Tengo una duda sobre los libros de texto que nos han enseñado, que llegaron más 3 barcos, valían la política. Eso yo no lo puedo creer, cambiaron un continente. No, bueno,
por eso fueron los primeros que En llegaron. la expedición de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, pero Sí, ya Cortés llegó con bastante Sí, más. No, Pero Cortés con cuántos llegó, eso no está muy no, pues él habla de 1492, Cristóbal Colón llega en 3 naves, que son la Niña, la Pinta y la Santa María. México se descubre hasta 1518 con Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, que llegan, 1518, son 25 años después de Cristóbal Colón, de esa llegada, cuando llegan a México, y ya no sabemos cuántas naves traía, bueno, no lo exactas. Hernán Cortés, cuando llega a México, aparte era la tercera expedición, ya habían llegado Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva primero, pero sí creo que son 2 eventos un poquito aparte. También fue después de Cortés, empezó a hacer sus expediciones, creo que llegó a alguna parte de tierra firme, pero en América del Sur, allá quizás por Venezuela, en las costas, por esas partes, quizás las costas de Brasil. ¿Sí? Sí. En sí, ¿cuál era el conflicto que tenían los mexicas con los tarascos, por lo cual estos no acudieron en su ayuda? Eran 2 imperios crecientes, pujantes, también más o menos de igual valor o energía militar, pero el récord era que los mexicas trataron de invadir a los michoacanes y no lo lograron, sufrieron una derrota tremenda, aparatosa, y tuvieron que pues irse humillados. Fue la derrota más grave que tuvieron los mexicas, pero pues, fue contundente cómo defendieron los tarascos su reino y prácticamente exterminaron todo un ejército mexica, no sé, creo que eran como 20,000 guerreros que fueron y pelearon, y nada más llegó una cuadrilla a anunciar, creo que a Axayácatl, cómo fue la derrota. Y bueno, a partir de ahí, pues los tarascos también se sentían como un reino pujante y dominante. Un ejemplo de ese pleito que había entre los dos reinos, que era el Querétaro, que a veces era mexica, pero a veces era tarasco, lo traían como pelotita rebotando. Entonces, aquí estaba el límite más o menos del dominio mexica, pero también el de los tarascos. Obviamente, cuando van a pedir ayuda, Cuitláhuac y Cuauhtémoc se las negaron, se vieron muy arrogantes. Bien, bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, nuevamente agradecerles que nos acompañen el día de hoy y bueno, esperamos también verlos por el programa, ya sea en el Facebook o que nos escuchen por la radio. Estamos en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, sábados a las 8:30 de la mañana, Ecos de la Antigüedad, y los martes a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, en Ecos de la Noche, con temas pues más o menos distintos, ¿no? Ecos de la Noche tiene una temática más misteriosa, más de ese tipo, Ecos de la Antigüedad con temas de historia, y les iremos comentando sobre las siguientes conferencias. Valentín, no sé, por favor, si gustas cerrar el evento oficialmente. Primero pedirles un fuertísimo aplauso para ustedes, por favor. Y nuevamente agradeciendo el tiempo que dedicaron para asistir a esta conferencia, los invito de hoy en 8, el día 7 de marzo, estaremos presentando el libro Melancolía de los pupitres de Jaime E. Se va a obsequiar un ejemplar a cada una de las personas que nos visiten. Y después, el día 14 de marzo, la arqueóloga Elizabeth Mejía Pérez Campos nos estará platicando aquí justamente de la peregrinación del pueblo mexica desde Mítico Aztlán hasta la isla de los Perros, en donde fundaron su ciudad. La conferencia se titula Peregrinación al ombligo de la luna.
Acerca del significado de Tenochtitlan se han dicho muchas cosas. A mí me parece contradictorio que se denomine lo que digo de la luna si ellos se autodenominaron el pueblo del sol. Pero bueno, todo eso lo podremos discutir aquí con Elizabeth. Y para el mes de agosto, yo sé que falta mucho, yo les voy a presentar aquí una película preciosa, muy curiosa, porque vemos a los personajes, a Cortés, a Marina, porque la Malinche era Cortés, es un error histórico, a Hernán Cortés, a Marina, a Moctezuma, hablando en inglés, porque es una producción de la BBC de Londres, pero es una película que no es hollywoodense y que está basada íntegramente en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si no han tenido oportunidad de leer a Bernal, es buen tiempo para empezar. Y en agosto, el día 15 de agosto, vamos a ver, 2 días después de la caída de la México Tenochtitlan, esta película en donde esto que nos acaban de narrar ustedes y que quizás se imaginaron, una batalla naval de bergantines que eran barcos de mediano calado en contra de chalupas, pero además con cañones, con ballestas, con escopetas, contra un puñado de hombres con flechas de vara y punta de obsidiana, pues era muy desventajoso. Cuando yo la vi, me conmovió hasta el llanto, se los juro. Es muy cruda la historia, pero van a poder ver, recreado en computadora obviamente, desde el famoso paso de Cortés, cómo los españoles vieron en medio de estos lagos, porque eran 5 lagos, la isla de la México Tenochtitlan en todo su esplendor. Es una escena maravillosa. Así es que sean pacientes y les pido, váyanse documentando. Es interesante que vengan ya preparados para hacernos preguntas que nos ponen a sufrir a veces, pero es aprendizaje mutuo. Reitero mi gratitud al panel, a todo tu equipo de colaboradores. He tenido la fortuna de ser invitado a sus programas, los admiro, cuando puedo los sigo, y qué bueno que hoy se estrenan con nosotros. Me dio mucho gusto ver que hubo muy buena audiencia el día de hoy. Esperemos día con día ir mejorando y que haya fila para poder entrar a este lugar. Gracias a todos, muy buenas noches y estén pendientes. Sí, adelante. Tenemos muchísimas cosas culturales en Querétaro, pero miércoles y jueves. Y ya te lo he dicho, ya de verdad que de verdad, si pudiéramos, por favor, ponernos de acuerdo. Ya hablé con Margarita, que quedó en tu lugar. Sí. Y que hagamos algo entre todos, porque de verdad los que nos gusta, vamos a todo lo que podemos. Pero es terrible que dices, híjole, tengo que elegir entre, hoy había 6 cosas. El asunto, Moni, es que ya todos los días hay muchas cosas en todas partes. Hoy en este momento está un espectáculo en rectoría de la universidad, Ventanas de la Memoria, narrando los 60 años de la historia de la universidad. Está en la Delegación Centro Histórico, está el día de la semana que yo elija, miércoles, jueves, viernes, está... De verdad, oye, con horarios, es que de verdad cuando nos ponen con la había cafeína cultural a las 5, corríamos a la vieja estación y podíamos. Pero necesitamos coordinarnos. Lo lamento, aquí es solamente en jueves, no puedo en otro día. Están todos los jueves del año reservados para actividades que van a ser presentaciones de libros, conciertos, conferencias, y tenemos que dar diversidad. No solamente van a ser conferencias.